Muy bien. El ultrasonido obstétrico debe realizarse como normas generales entre las 11 y 14 semanas, para ser más específico, 13 más 6 semanas. El segundo control entre las 18 y 22 semanas, siendo la mejor semana a las 22. Y el tercero entre las 32 y 34 semanas en términos generales. Se podría hacer un estudio en el primer trimestre cuando exista alguna indicación previa para este tipo de examen. La ISUOB, esta institución como Instituto de Ultrasonido en Obstetricia, Ginecología y Obstetricia, ha puesto ciertas guías para la práctica del ultrasonido obstétrico en general. Y de esto vamos a hablar en términos generales muy rápidamente. ¿Por qué hay que hacer el estudio de las 11, 13 más 6 semanas? ¿Cuál es el propósito de la exploración ecográfica fetal del primer trimestre? La ISUO nos indica que en general el objetivo principal de una exploración ecográfica fetal es proporcionar información precisa a la cual facilitará la prestación de la atención prenatal optimizada por los mejores resultados posibles para la madre y el feto. Al principio del embarazo es importante para confirmar la viabilidad, establecer con precisión la edad gestacional, determinar el número de fetos y, en presencia de un embarazo múltiple, evaluar la corionicidad y la amnionicidad. Esta es una época muy fácil para poder diagnosticar esto. Hacia el final del primer trimestre, la exploración también ofrece una oportunidad para detectar anomalías fetales graves, y en los sistemas de salud que ofrecen cribado de aneuploidías en el primer trimestre, medir el grosor de la translucencia nucal, entre otros marcadores, y se reconoce, sin embargo, que muchas malformaciones graves pueden aparecer más tarde en el embarazo o pueden no ser detectadas incluso con el equipo adecuado y en las manos más experimentadas. ¿A quién se debe realizar? Se debe realizar este estudio de las 11, 13 o 6 semanas en la ecografía a toda madre gestante como si hay antecedentes personales o familiares de alteraciones o malformaciones, y más aún si hay antecedentes de cromosomopatías. ¿Cuándo realizar? Entre las 11 y 14 semanas en términos generales, para no alargarnos en cuanto al tiempo. ¿Quién debe hacerlo? Debe realizarlo una persona que tenga un entrenamiento en uso de la ecografía de diagnóstico obstétrico y las cuestiones realizadas con la seguridad de cada equipo de ultrasonido. Realizar periódicamente ecografías fetales, es decir, estar familiarizado con esto, participar en actividades continuas de educación médica, quienes hayan establecido patrones de referencia como tablas, por ejemplo, apropiados para los estudios sospechosos o anormales, o estar familiarizado con estas tablas que las pueda manejar para aplicar en el uso diario de este tipo de exámenes, y emprender sistemáticamente las medidas de garantía y control de calidad. El equipo, respecto al equipo del informe, el equipo tiene que ser un equipo en tiempo real con capacidades de ultrasonido en escala de grises, de un traductor abdominal y transvaginal 2D, controles de salida y potencia ajustables con las normas de presentación de resultados, capacidades de captura de pantalla, calipers electrónicos, capacidad de imprimir y guardar imágenes, y mantener un constante mantenimiento y servicio regular para que el equipo esté siempre en óptimas condiciones. Respecto a seguridad y mínimo derivación del estudio, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? La exonografía es un método más que conocido y usado, y se sabe de la seguridad del mismo. Sin embargo, debe ser usado en el tiempo mínimo indispensable y con la seguridad y la mínima potencia del equipo, siguiendo las normas ALARA, es decir, as low as reasonably achievable. Ante la sospecha no confirmada de patología, remitir a centros de tercer nivel certificados. Respecto de esto, también muchas organizaciones profesionales internacionales, incluyendo la ISO, han llegado a un consenso que el uso del modo V y el modo M en la ultrasonografía prenatal, debido a su salida acústica limitada, parecen ser seguros para todas las etapas del embarazo. Sin embargo, la ecografía Doppler está asociada con una mayor producción de energía y, por lo tanto, con más potenciales efectos biológicos, especialmente cuando se aplica a una pequeña región de interés y por un tiempo largo de uso en un cierto sitio que tiene ciertos efectos biológicos. Por lo tanto, la evaluación con Doppler solo debe ser realizada en el primer trimestre si está indicada clínicamente. Más detalles están disponibles en la Declaración de Seguridad de ISO. ¿Cómo? Respecto al cómo, si el examinador no puede
Si el examen, perdón, no puede ser realizado en su totalidad siguiendo las normas establecidas, debe ser repetido más tarde o en otro momento, o por último referirlo para minimizar la ansiedad del paciente ante la duda expectante de que algo no se pudo ver porque algo puede tener el feto al que estamos examinando. Y la ISO ha emitido pues esta tabla de todo lo que se debe ver desde la cabeza, cuello, cara, columna, tórax, corazón, abdomen, pared abdominal, extremidades, placenta y cordón en este tiempo de las 12 y 14 semanas, dentro del contexto de la normalidad, lo que tenemos que ver. Sin embargo, esta charla, más que delimitar todo cada uno de estos estudios y de estos órganos y de estas zonas que vamos a analizar, está determinada más focalizada hacia la detección de signos de problemas cromosómicos y allá me voy a ubicar. Muy bien, entonces vamos a hablar de los marcadores ecográficos de aneuploidías. Entre las 2 y 13 más 6 semanas, cuando la longitud craneocaudal del feto es de 45 a 84 milímetros. Entonces, las tres medidas clásicas que todas las conocemos y hemos hecho son la ausencia nucal, hipoplasia o ausencia del hueso nasal, el flujo del ductus venoso. Sin embargo, están las otras características que ustedes están viendo en la pantalla y vamos a hablar y a tratar de explicar cada una de ellas dictadas por la Fundación de Medicina Fetal. Entonces, las más clásicas que se iniciaron desde el año 2004 son la ausencia nucal, hipoplasia o ausencia hueso nasal, flujo del ductus venoso reverse. ¿Cuál es la técnica de medición de la translucencia nucal? La edad gestacional debe ser 11 a 13 más 6 semanas con una longitud caudal de 45 a 84 milímetros. Debe obtenerse un corte sagital medio del feto y la translucencia nucal debe ser medida en el feto en posición neutra, como veremos algunos ejemplos. Lo ideal es que la quijada esté más o menos a 4 o 5 milímetros del esternón para que no esté ni muy flexionado ni extendida el cuello. Debe medirse el máximo grosor de la translucencia nucal subcutánea entre la piel y el tejido que cubre la columna cervical y debe prestarse especial atención a la hora de distinguir entre la piel fetal y el amnios. Entonces, si aquí tenemos una imagen entre las 13 más 1 semanas, esta es la imagen en una posición neutra, en que la quijada esté aproximadamente 4 o 5 milímetros del tórax, en que vamos a poder identificar el perfil del feto y que asome en la pantalla únicamente el tórax y la cabeza. Podemos hacer zoom para poder obtener este tamaño de imagen en la pantalla del equipo para poder hacer las mediciones, como por ejemplo en este caso el hueso nasal y la translucencia nucal, y para eso nos serviría esta aplicación de cómo debe conseguirse. Un ejemplo más en el cual podemos ver el hueso de la nariz, la translucencia intracraneal y la translucencia nucal, que es lo que estamos hablando ahorita, pero cuando el corte está bien hecho sagitalmente, primero no debemos ver hueso aquí entre el hueso nasal y el maxilar superior. Entonces sabemos que estamos exactamente por la mitad, por un corte sagital, y es cuando podemos y debemos medir la translucencia nucal. Otro ejemplo más, en el cual es un corte sagital, ya sabemos del tórax, la cabeza, y podemos medir la translucencia nucal normal. Al mismo tiempo que estamos viendo en esta imagen, podemos hacer otras mediciones, como en este caso el hueso nasal, el ángulo maxilofacial y el de translucencia intracraneal, que hablaremos posteriormente. Esta es una imagen ya de una translucencia nucal aumentada y anormal. Y les pongo esta imagen de la izquierda, ya que esta es una imagen de cómo veíamos hace más de 20 años la translucencia nucal, que era el único marcador que en esa época sabíamos que se presentaba en el síndrome de Down, casi exclusivamente. Entonces, esto para hacer historia de cómo veíamos antes. Naturalmente, en la actualidad ya la tecnología es más moderna y podemos ser mucho más precisos y con imágenes más precisas y más claras, como en este caso en que vemos una translucencia aumentada y patológica de 7,3 milímetros de grosor. Y en este caso ya de imágenes actuales, pues en un feto de 13,3 semanas, estamos viendo una translucencia nucal aumentada, fíjese que mide 4,4 milímetros, y al mismo tiempo estamos viendo los tres elementos que deben verse para el hueso de la nariz, que son la punta de la nariz, la piel y el hueso de la nariz, que en este caso es menos ecogénico que la piel y que el hueso frontal,
por lo tanto hablamos de una hipoplasia del hueso nasal. Entonces son dos marcadores que estamos viendo en la misma toma. Y aquí otro ejemplo en el cual tenemos 5 milímetros de la longitud entre el mentón y el pecho y nos sirve perfectamente para hacer la medida de la translucencia nucal, y que justamente esta translucencia nucal debe ser medida primero en una toma perpendicular, nunca oblicua, y debemos medir la parte más gruesa, más ancha de la translucencia local. No en un extremo, ni en otro extremo, ni en forma oblicua, sino perpendicular. Entonces, es importante que la posición fetal tomemos en cuenta para hacer una buena medición. La imagen debe estar lo suficientemente magnificada como para que solo la cabeza fetal y la parte superior del tórax ocupen toda la pantalla, y el perfil fetal debe ser visible como aparece en la imagen 1. Al contrario de lo que ocurre en la imagen 2, en que no se ve el perfil fetal. Cuando no vemos el perfil fetal, no estamos haciendo una buena toma. Por último, el feto debe estar en una posición neutral con la cabeza alineada con la columna. Cuando el cuello fetal está hiperextendido, como en esta imagen, la número 3, la medida está erróneamente aumentada, y cuando el cuello está flexionado puede estar erróneamente disminuida. Entonces hay que tomar muy en cuenta esta posición neutra y que esté bien de perfil para hacer la medición normal. De hecho, en este caso que tenemos una imagen relativamente neutra, tenemos una translucencia nucal de 2,3 milímetros de una posición neutra. Pero con el mismo feto, escasamente a unos pocos minutos después de la primera toma, extendió el cuello, miren cómo aumenta la translucencia nucal a 3,7 milímetros. Y después de esto, en 1 minuto, 2 minutos después, otra vez se puso ya en una posición neutra y la translucencia otra vez volvió a 2,3 milímetros. Entonces, la importancia de no tomar en hiperextensión o en porque aumenta en hiperextensión la translucencia y en hiperflexión disminuye. Entonces, hay que tomar en cuenta la posición neutra. Entonces, es una posición relativamente neutra con una translucencia normal de 4,7 milímetros, lo cual ya nos indica que hay algún problema en este feto que lo estamos viendo. Y en este otro fetito, en este otro caso, igualmente 13 semanas y pico, vemos que la translucencia nucal está aumentada, aunque está en posición boca abajo, pero lo podemos medir siempre y cuando esté de perfil el feto y podamos ver los elementos. Justamente, fíjense que aquí este fetito lo estamos viendo una translucencia aumentada, y fíjense los movimientos que tiene. Además de tener un intestino un poco refringente cogénico, estos movimientos de este fetito realmente están descritos como convulsiones, y esto ya habla de una patología intrínseca cerebral que se detectará posteriormente. Pero este tipo de movimientos, aprovechando que tiene una translucencia aumentada, vale la pena mencionarles como un dato patológico extra a la medición de la translucencia local. Y luego también hay que tener en cuenta esto, que muchas de las veces la translucencia nucal y el amnios pueden darnos una confusión, como en este caso, en el cual vemos que aquí existen todas estas líneas y no sabemos exactamente cuál es la translucencia nucal. Un pequeño tip, un pequeño consejo es que cuando estamos así, nosotros con el traductor sobre el abdomen de la madre, hagamos una pequeña presioncita, como que hacemos una compresión, un movimiento del transductor, y el fetito se va a elevar un poquito y se va a separar de la membrana amniótica. Entonces, aquí tenemos la membrana amniótica, que es esta, y esta es la piel del feto, y aquí está la translucencia nucal. Entonces, repito, hay que tomar en cuenta esto para no hacer medidas erróneas al respecto de lo que estamos viendo. Entonces, acá un ejemplo justamente en el cual el amnios está completamente por acá abajo, y aquí está la piel del feto y la translucencia nucal en una postura normal y con un valor normal de 1,9 milímetros. Pasamos a decir por qué puede estar aumentada la translucencia nucal. Puede estar aumentada por una malformación o falla cardíaca funcional, es decir, por una malformación cardíaca, por una congestión venosa en la cabeza y cuello, por algún problema a nivel del cuello del feto que pueda tener algún proceso compresivo, una alteración de la matriz extracelular, alteración de drenaje linfático del cuello por alguna compresión, alteración o malformaciones del tórax, como por ejemplo una hernia diafragmática, por ejemplo una malformación adenomatoidea quística pulmonar, la presencia de un tumor torácico, esofágico,
que pueda dar un mal drenaje de líquido hacia la zona cardíaca, en anemia fetal también, en hipoproteinemia fetal también y en ciertas infecciones congénitas que cursarían con edema generalizado. Pasamos ahora al hueso nasal. Entonces, para optimizar la valoración del hueso nasal, es indispensable una imagen del perfil de la cara y en la pantalla del monitor debemos ver solo el cráneo y la mitad superior del tórax, usar el zoom si es necesario, lo cual ya dijimos que es la misma indicación para la translucencia nucal y para el hueso nasal, en el que debemos ver estos tres elementos que son la punta de la nariz, la piel y el hueso nasal por debajo de la piel. Lo normal es que el hueso nasal sea tan refringente o más refringente y más grande que la piel y tan refringente como el hueso que está ahí para saber que está normal y que no es una hipoplasia del hueso nasal. Que nos importan. Esta imagen está exclusivamente para delimitar e indicar los tres elementos que debemos ver para estudiar el hueso el hueso de la nariz. Entonces, es una imagen ya perfectamente tomada, en el cual estamos viendo un perfil perfectamente por la mitad de la nariz. Fíjense que no hay hueso aquí entre el hueso de la nariz y el maxilar. Cuando vemos aquí un poco de hueso, como les enseñaré, una imagen posterior, es que el transductor está oblicuo, no está perfectamente ubicado por la mitad de la cara del feto, sino que está oblicuo y no es una buena toma. Tiene que estar esta zona de aquí completamente oscura, sin hueso, como lo estamos viendo aquí. Entonces, aquí estamos viendo el hueso nasal, fíjense, les podemos medir inclusive, es más grande y más ecogénico que la piel y tan ecogénico como el hueso nasal o el maxilar inferior. Si la toma es perfecta, podemos ver también la translucencia intranucal y la translucencia nucal más posterior. Muy bien. Hay que tomar en cuenta que el hueso nasal puede ser pequeño en la raza afroamericana y oriental, pero debe estar bien osificado, como en este caso. Si bien es un hueso pequeñito, pero tiene que ser más ecogénico que la piel de la nariz, como este ejemplo que les pongo aquí, que realmente era de una persona oriental que tiene una nariz demasiado pequeñita. Bueno. La ausencia del hueso nasal, ¿qué diremos? El hueso nasal se considera presente si es más brillante que la piel que la recubre y ausente si no es visible, como muestra la imagen siguiente que les voy a indicar, o el brillo es igual o inferior que la piel que lo recubre, como en este caso. Yo estoy viendo el hueso nasal. Vemos los tres elementos, pero fíjense que es más pequeño y menos ecogénico que la piel y que el hueso frontal. Entonces, esto es una hipoplasia del hueso nasal y es patológico. Si vemos acá en el extremo posterior, la translucencia también está aumentada en 4,4 milímetros. Entonces, este fetito con dos hallazgos que de inicio parecería bien, pero es altamente potencial portador de una cromosomopatía, probablemente un síndrome de Down. Y en este, si se fijan aquí, yo diría, está el hueso nasal, pero no. El hueso nasal es de este que está acá, que prácticamente no es visible. Aquí estamos viendo la piel, la punta de la nariz y la piel. No estamos viendo prácticamente el hueso nasal, aunque tiene una translucencia nucal, pero tiene también otro marcador que es importante, que ya lo veremos después, y que es esto, que el maxilar superior no está continuado, lo que le llaman una brecha entre el maxilar superior, lo cual es un signo indirecto también de una patología del maxilar superior e inclusive podría ser del labio y del paladar superior. Muy bien, hay tablas desde las 14 semanas en las cuales pues, se puede medir hueso nasal y como ven aquí de las 14 ya hay tablas percentiladas o esta otra en la cual desde las 14 ya existen tablas. Sin embargo, antes de eso, el hueso nasal debemos reportarlo como desde 1,9, 2 milímetros en adelante o sencillamente la presencia del hueso nasal sin medida, pero con buena osificación, tan brillante, ecogénico, como el hueso y más ecogénico que la piel que lo recubre. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo en la cual, como ustedes pueden ver, estamos viendo los tres elementos, pero el hueso nasal es muy pequeño, es menos ecogénico que la piel inclusive, y entonces aquí hablamos de un problema de hipoplasia del hueso nasal. Muy bien. Y acá tenemos una agenesia, realmente no vemos el hueso nasal en este fetito y en este vemos un hueso que casi no se lo logra identificar, igual que
un maxilar casi no visible. Comparen la ecogenicidad de este maxilar con este, es poco osificado. Son patologías que hay que saberlas distinguir. La ausencia del hueso nasal está presente en el 70% de fetos con trisomía 21. Es muy alta la incidencia. Es más o menos en la mitad de fetos con trisomía 18 y en un 30% en los fetos con trisomía 13, que son las cromosomopatías más frecuentes que tenemos que tener presentes, aunque también puede estar presente en otras alteraciones cromosómicas. Luego hablamos de la hipoplasia del maxilar, ¿no? Del maxilar superior en relación con la trisomía 21, según la Fundación de Medicina Fetal, entre las 11 y 13 más 6 semanas, en la cual la cara es plana, ancha y sin prominencias, que es descrito esto por Landon Down desde 1866. Entonces aquí tenemos esta tabla de la Fundación de Medicina Fetal, en la cual cuando el hueso es hipoplásico, como lo vemos en este ejemplo de aquí de la derecha, le ven el hueso maxilar pequeñito en relación a este que es normal, que el hueso maxilar es más largo. Entonces, si trazamos una línea desde el borde anterior del maxilar del maxilar hacia el frontal, entonces este ángulo tiene que ser más o menos de 85 o menos, pero porque cuando es mayor de 90 ya es un ángulo alterado que podría estar en relación con trisomía 21, como lo vemos en este dibujo de la Fundación de Medicina Fetal, y aquí hay la tabla al respecto de esto en relación al ángulo maxilofacial. Entonces, este ángulo maxilofacial, ¿cómo lo vamos a conseguir? Se mide en una vista de perfil de la cara fetal, igualito como hemos visto el hueso nasal y la translucencia local. Este ángulo se lo mide por la intersección de dos líneas, una que pasa por el maxilar superior y otra que va por el borde anterior del maxilar hasta el borde anterior del hueso frontal. Entonces, aquí tenemos el maxilar superior, desde el borde anterior trazamos una línea hacia el hueso frontal y este ángulo no se va a alterar por la posición fetal. No importa si está en flexión, en extensión, no se va a alterar. En este caso, pues además de esto, estamos viendo una translucencia nucal normal de 1,9 milímetros. Y en este otro ejemplo, fíjense que el maxilar, si regresamos a el maxilar es mucho más osificado, este es menos osificado y más pequeño, y si hacemos la misma prueba, vemos que este ángulo ya es más abierto, mide 91 grados, aunque la translucencia está normal, pero esto ya nos puede hablar, además de que el hueso nasal no está bien osificado como la piel o el hueso frontal, entonces algún problema ya vamos a detectar o ya vamos a deducir que puede tener un problema de estas índoles del maxilar y del hueso nasal. Entonces, lo que normalmente se dice es que el ángulo maxilofacial, cuando la longitud craneocaudal es de 45 a 84, tiene que ser menor de 85. Si la longitud ya pasa de los 84, es decir, ya pasa de las 13 más 6 semanas, el ángulo tiene que ser menor de 80 grados. Y en la actualidad, inclusive, después de las 14 semanas, debería medir menos de 75 grados como dato de normalidad. Entonces, aquí tenemos justamente un ejemplo ya de un fetito un poco más grande, en el cual el ángulo es de 59 grados. Entonces, este ángulo maxilofacial en los fetos cromosómicamente normales disminuye con la longitud cráneo-caudal, como les había mencionado. Mientras más grande, el ángulo va disminuyendo. El ángulo está por encima del rango máximo normal en 5% de fetos cromosómicamente normales y en 45% de fetos con trisomía 21. Entonces, en este caso, en el cual vemos que el hueso nasal es poco desarrollado, igual que el maxilar superior, si hacemos, aquí está el maxilar superior, poco osificado, y hacemos la medición del ángulo, nos da 95 grados. Es un ángulo alterado y anormal, mientras que en este normal, como lo estamos viendo aquí, es de 59 grados y con un hueso nasal perfectamente normal, como lo estamos viendo en este caso de acá. Entonces, en este caso, en el cual estamos viendo un maxilar aparentemente normal, pero no tiene hueso de la nariz, trazamos el ángulo y nos da 93 grados. Ya tenemos dos valores altamente sugestivos de la posibilidad de un síndrome de Down. Otro de los hallazgos descritos o de los términos es la hipoplasia del maxilar superior.
al hablar de la hipoplasia, pero en este es un corte en el cual estamos viendo ya no en longitudinal, sino en una vista transversa de la cara usando el modo multiplanar en una vista tridimensional. Entonces aquí tenemos justamente la profundidad del maxilar de acuerdo a la Fundación de Medicina Fetal, de acuerdo a la longitud desde 44 hasta 85 milímetros de longitud craneocaudal. La profundidad del maxilar está justamente señalada por esta imagen en que vemos las ramas del maxilar y la profundidad que debe tener, como está viendo aquí, que es normal, como se ve aquí, que vaya de 3,1 a 4,8 milímetros desde las 11 hasta las 13 más 6 semanas, como estamos viendo aquí, de 3,1 a 4,8. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo anormal. Fíjense, esta es una vista transversal del maxilar con un fetito que fue diagnosticado con síndrome de Down, en la cual la profundidad del maxilar fue de 2 milímetros. Si lo normal, de acuerdo a la tabla de Nicolai, es de 3,1 a 4,8 milímetros. Este tiene 2 milímetros, es una vista transversal del maxilar superior. Esta es una vista no muy usada, puesto que es difícil conseguir esto. Es más fácil la vista sagital, en la cual podemos medir el ángulo maxilofacial y ver también los otros marcadores como el hueso nasal, la translucencia nucal y la translucencia intracraneal. Entonces, es un ejemplo normal en el cual incluso el ángulo, si trazamos un ángulo por las dos ramas del maxilar, va a ser un ángulo agudo de 90 grados o menos, mientras que cuando es hipoplásico y corto el maxilar superior, este ángulo va a ser un ángulo más bien obtuso, como lo estamos viendo en esta toma. Bueno, hablando ahora del triángulo retronasal como un marcador de screening, como lo estamos viendo ahí, para marcador, perdón, del labio palatino, de fisura palatina entre las 11 y 14 semanas. Entonces, esto fue descrito en este trabajo por Waldo Sepúlveda y el grupo con el que él publicó este trabajo. Y entonces lo vamos a ver. Es la primera estructura, este triángulo retronasal es la primera estructura en el desarrollo de la cara que se puede evaluar. Es una técnica útil para la valoración de los huesos nasales del maxilar superior y procesos frontales del maxilar superior en el primer trimestre del embarazo. Aparece detrás de la nariz, valora la normalidad de la cara fetal, es fácil de encontrar en una vista coronal de la cara fetal y se realiza entre las semanas 11 a 13 más 6. Puede ser después inclusive que se lo valore, pero esta es la forma temprana como lo queremos evaluar. Muy bien, entonces esto fue descrito por el trabajo de Waldo Sepúlveda, en el cual vemos el triángulo, en el cual vemos los dos huesos de la nariz. Aquí vemos el maxilar superior. A ver, aquí está conformado por la placa horizontal o maxilar superior, el paladar primario, que es la rama horizontal, y estas ramas verticales u oblicuas, más bien serían los procesos frontales del maxilar y además los dos huesos nasales que los tenemos aquí. Entonces, cuando nosotros de un plano sagital estamos viendo los elementos que hemos visto, el hueso nasal, el maxilar superior, la translucencia nucal, entonces trazamos una línea, es decir, con el transductor le rotamos al transductor y hacemos una vista coronal de la cara y vamos a obtener esta imagen de acá, que corresponde a los dos huesos de la nariz, los procesos frontales del maxilar y el maxilar superior, que nos indica que el paladar está perfectamente normal, entonces como lo vemos aquí. En esta toma también podemos valorar el gap, que ya lo vamos a ver, el gap de maxilares inferiores. Entonces aquí tenemos otro ejemplo del triángulo retronasal con el maxilar superior, los dos huesitos nasales y los dos puntos de osificación del maxilar inferior como signo de normalidad. Y un ejemplo más todavía para que se fijen cómo lo vemos en una vista coronal de la cara entre las 11 y 13 más 6 semanas y en un pequeño videíto de cómo lo vemos mientras estamos evaluando en una vista coronal de la cara del feto. Así es como lo ven, entonces es muy, muy sencillo, pero hay que tener un poquito de práctica para poder evaluar la cara y ahí fíjense cómo ahí tenemos el triángulo retronasal y abajo está el gap mandibular. Bueno, muy bien, seguimos adelante.
Este triángulo retronasal detecta lesiones del paladar duro, labio leporino, anormalidades genéticas y enfermedades complejas de la cara. Como en este caso, no es mío, pero está en el libro de medicina fetal. Este sí es un ejemplo personal en el cual vemos que en este triángulo retronasal aquí hay una irregularidad del maxilar superior en que no lo vemos bien, lo cual ya nos indica que algún problema del maxilar superior existe en este feto y lo estamos detectando entre las 11 y 13 semanas. Como ustedes ven aquí, en este triángulo retronasal no vemos el maxilar superior, no es visible en este caso. Si esto es lo normal que les había indicado, que vemos el triángulo retronasal con el maxilar superior y los dos huesos del maxilar inferior, los dos puntos de osificación, esto es lo normal. En el que acabamos de ver no se veía el maxilar superior en el triángulo retronasal, no se ve. Y si es que este feto avanzaría en adelante, lo que vamos a ver en este caso es que el feto podría tener este tipo de malformación, ya con un paladar hendido severísimo que lo podemos detectar tempranamente cuando no vemos el maxilar superior en la vista del triángulo retronasal. Muy bien. Esta imagen les enseñé en la cual veíamos que aquí, que aquí estamos viendo que el hueso nasal está aquí, que es hipoplásico. Vemos que no hay una continuidad del maxilar superior, hay una brecha del maxilar superior, que es un signo también en forma, descrito en forma, en vista sagital para detectar patología del labio, del paladar hendido, que puede la mayoría de veces acompañarse de labio hendido y paladar hendido. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos también un hueso nasal hipoplásico. Miren la translucencia nucal, realmente es un hidrops. Fíjense que tiene edema delante del abdomen, inclusive este fetito en vista transversal. Aquí estamos en el abdomen, aquí estamos a nivel de la cabeza y cuello. Tenía un hidrops, tenía un ductus venoso con onda reversa, que ya vamos a hablar, y el maxilar. Miren, aquí hay una brecha del maxilar superior. Entonces hay varias cosas que tiene este feto, lo cual le posiciona dentro de una patología cromosómica. Y lo mismo, aquí está el gap mandibular entre los dos maxilares inferiores y el maxilar superior sin el maxilar superior del triángulo retronasal que se ha completado, es decir, una malformación severa y además tenía también una arteria umbilical única. Mientras más alteraciones detectamos en esta época temprana del desarrollo fetal, la posibilidad es altísima de un problema cromosómico. Bueno, en la Sociedad Argentina de Trascendencia en Medicina y Biología y también en este trabajo presentado por Waldo Sepúlveda, se habla del espacio mandibular en la vista del triángulo retronasal, que es una pista para el diagnóstico de micrognatia en el primer trimestre del embarazo, es decir, el gap mandibular, que viene a continuación. Este gap mandibular es el espacio formado entre la rama izquierda y derecha del maxilar inferior. Antes hablábamos del superior, este es el inferior. Lo normal es que tenga más de 2 milímetros. Su ausencia, es decir, cuando no hay ese espacio, puede estar relacionada con una micrognatia o una retrognatia. Entonces, esta es la imagen que se describió de inicio, en el cual vemos aquí el gap mandibular y acá no existe gap mandibular, es decir, se suelda precozmente la rama izquierda con la rama derecha del maxilar inferior y por ende ya no desarrolla la quijada y se queda corta y por eso nos da la micrognatia. Aquí tenemos el ejemplo que les enseñé hace un momento, en el que vemos el triángulo retronasal normal completamente y el espacio entre los dos maxilares inferiores del izquierdo y el derecho, que es lo normal, más de 2 milímetros. Aquí tiene 3,5 milímetros, como está medido, lo cual es normal. Y aquí está la tabla justamente del gap mandibular desde cuando el feto tiene 45 a 84 milímetros de longitud craneocaudal, y aquí está la tabla precisamente al respecto. Entonces, este es un ejemplo normal. Si aquí tenemos la vista sagital, hacemos una vista coronal y esta es la vista coronal. El maxilar superior perfectamente normal y el gap mandibular normal de 3 milímetros, lo cual es normal. Muy bien. En este caso, tenemos un triángulo retronasal normal y un gap mandibular normal en 2,1 milímetros. Y en este, fíjense, el gap mide 1,7 milímetros. Si está disminuido, podría no ser necesariamente una micrognatia, pero podría ser una retrognatia, es decir, una quijada chiquita.
Pero en este ejemplo, en que prácticamente no hay espacio, como lo ven aquí, estamos viendo que tampoco está bien conformado el maxilar superior, no está bien osificado y casi no hay gap mandibular. Hacemos una vista coronal, digamos sagital, y fíjense que existe ya desde esta época una quijada pequeña. Es decir, desde ya frente a este hallazgo de aquí, podemos estar frente al diagnóstico de una micronatia o una retrognatia, como lo estamos viendo acá. Y si el feto crece, sería ya cuando sea bebé, más o menos como lo vemos en esta imagen tomada del internet. Pasamos a otro signo, que es la regurgitación tricuspide. Perdón. Entre las 11 y 3,6 semanas se puede encontrar una onda Doppler espectral normal en un 6% de fetos cromosómicamente normales y en un 65% de fetos con trisomía 21. Perdón, no dije normal, es anormal, que es lo que les voy a enseñar ahorita, justamente las imágenes de la regurgitación tricuspide. ¿Cómo se debe obtener? Con el corazón en una vista apical de las 4 cámaras. Hacemos una magnificación para que ocupe los 2/3 de la pantalla, lo más que se pueda de la pantalla del equipo de ultrasonido. El ángulo tiene que estar más o menos a menor de 30 grados, es decir, que el corazón no esté horizontal, que esté así en una forma, sino apical, inclinado a 30 grados, y que la ventana sea del Doppler entre 2,5 a 3 milímetros. Y la regurgitación tricuspidia será mayor de 60 centímetros por segundo. Esta es una imagen normal. Aquí tenemos las dos ondas de cierre de la válvula tricúspide y aquí vemos que en la parte de la sístole no hay, en la diástole, perdón, no hay ninguna regurgitación aquí, y mientras que acá es un ejemplo de anormalidad. Entonces, en este ejemplo, que este es un ejemplo personal, ustedes pueden ver aquí el cierre de las dos válvulas y aquí en la parte precisamente después del cierre de las válvulas hay una regurgitación tricuspidia que en este caso sobrepasa los 120 centímetros por segundo por una patología justamente de la válvula tricúspide. Repito, esta es una imagen personal, estas son imágenes del libro en el cual esto es normal y aquí regurgitación tricuspidia. Esta regurgitación puede estar relacionada con una trisomía 21 en el 65% de fetos y puede estar normal en un 6% de fetos. Entonces aquí tenemos justamente una explicación de esto, en el cual estamos viendo que los dos piquitos de las ondas, la onda, perdón, la onda E corresponde a la diástole temprana, la onda E a la diástole tardía o sístole auricular, mientras que el espacio hasta que empiece el próximo ciclo, el próximo cierre de las válvulas, entonces es la sístole. Entonces en la sístole es donde vamos a ver justamente la regurgitación tricuspidia. Muy bien. Entonces pasamos ahora al ductus venoso, que todos ya saben al respecto, es un conducto proveniente de la vena umbilical a nivel del seno portal. Cuando seno portal hacia la curvita, hacia la rama porta derecha, ahí es donde estamos en el sitio preciso de donde nace el ductus venoso. Tiene una forma de trompeta, más delgado en su extremo proximal y transporta sangre oxigenada de la vena umbilical y del seno portal hacia la aurícula izquierda, pasando en su gran mayoría a través del foramen oval desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. Esta es una imagen del libro en el cual vemos el ductus venoso aquí y los elementos de una vena hepática, de la vena cava inferior acá, y que todos llegan al vestíbulo venoso subdiafragmático, que es un segmentito anterior a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, perdón. Entonces, justamente en esta imagen vemos aquí el ductus venoso, las venas hepáticas y por atrás estaría la vena cava inferior, que todos confluyen en el seno venoso subdiafragmático y desde aquí entran a la aurícula derecha y pasan casi directamente por el foramen oval hacia la aurícula del lado izquierdo. Para conseguir, creo que todos ya lo saben, esto está en el libro, es un corte sagital, tiene que ser en un ángulo igualmente de 30 grados. Aquí la ventana del Doppler tiene que ser más pequeña. Si en la válvula mitral era entre 2,5 y 3 milímetros, aquí es entre 0,5 y 1 milímetro. Bajar el filtro bajo y la velocidad tiene que ser a una velocidad de barrida de 2 centímetros por segundo para obtener entre 3 y 5 complejos únicamente en la pantalla del transductor. Este es un ejemplo normal, aquí hay una regurgitación y aquí se monta la imagen
en el registro Doppler con una vena, con un vaso que esté adyacente. Entonces, aquí una imagen del ductus venoso, en el que, fíjense el calibre del seno portal, cuando hace la curvita aquí hacia la rama porta, aquí nace el ductus, y fíjense cómo es más pequeño y da un aumento de velocidad, un aliasing del color, y por eso es el sitio aquí donde debemos hacer nuestra medición. Entonces aquí tenemos otro ejemplo en el cual, si acá vemos la vejiga, esta es la arteria umbilical que nace de la ilíaca, justamente se va hacia el cordón, y por el otro lado del cordón mismo ingresa la vena umbilical, y en la zona del seno portal vemos el ductus venoso que va hacia el vestíbulo venoso subdiafragmático, hacia la aurícula derecha. En modo 2D vemos aquí el seno portal, y aquí el ductus venoso que va hacia el seno venoso subdiafragmático, al vestíbulo venoso subdiafragmático, el Doppler de color. Aquí es la zona del alecín donde debemos hacer nuestra medición para valoración del ductus venoso. Fíjense así como entra aquí desde la vena umbilical, y aquí está el ductus venoso donde aparece el aumento de color, y acá focalizado como aquí en el ductus venoso en la zona del seno portal. Entonces, el análisis espectral. El flujo sanguíneo se caracteriza por presentar gran velocidad durante la sístole, que es la onda S, y la diástole, que es la onda D, del ventrículo durante la sístole ventricular. Y también debe haber un flujo anterógrado durante la contracción auricular, que es la onda A, que es esta. Tiene que haber siempre un flujo anterógrado en la contracción auricular. Entonces, esto es lo normal. Hay tablas al respecto, estas ustedes las pueden encontrar en el internet, no me voy a detener, solamente que ahí están las tablas desde la semana 10 hasta la 16, y de ahí en adelante, inclusive, hay muchos sitios de literatura donde podemos ver. Entonces, en este caso tenemos el ductus venoso, y la imagen del ductus venoso con una onda S, una onda D y una onda A, siempre por encima de la línea de base como signo de normalidad. Aquí otro ejemplo más en el cual ustedes pueden ver fácilmente cómo se ve un ductus venoso con onda A siempre por encima de la línea de base y de características normales. Entonces ya lo habíamos descrito, la onda S, la onda D, la onda A y el registro normal de un ductus venoso normal. Pero es anormal cuando la onda A desaparece o se hace reversa, como en este caso, lo cual indica que hay un problema serio en cuanto al flujo que está pasando a través del ductus venoso, por generalmente una regurgitación tricuspidia, y que luego se presenta como una onda A reversa. Fíjense aquí la imagen también de una onda A reversa como un ductus anormal, y un ejemplo más únicamente para que se fijen la onda A reversa por debajo de la línea de base, lo cual es completamente patológico. Se habla también de que eventualmente, cuando ustedes vean esta imagen y vean lo que está aquí, puede eventualmente aparecer una onda A reversa, pero porque puede haber un circular de cordón, que esté el cordón ajustado en alguna parte del feto, puede ser en el cuello, en el abdomen, en una pierna, algo. Entonces, si eventualmente tienen una onda de este tipo y ven que el cordón está enredado en alguna parte del feto, pues esperen un momento, hagan que la paciente salga, que espere, que regrese después, y a lo mejor se va a normalizar. Esto como un dato que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, aquí una imagen de, aquí está el ductus, aquí está el aliasing de color, y la imagen característica de la onda reversa, como se la ve en tiempo real mientras estamos haciendo nuestro examen. Y aquí una imagen en la cual les indico y les pongo esta para que se fijen que teóricamente, ustedes ven esta imagen rápidamente, la van a ver que existe una aparente onda A reversa. Pero si se fijan, el espectro Doppler y dónde estoy poniendo el espectro Doppler es justamente para que no se cometa un error gravísimo que muchas veces hemos visto, que le reportan como un ductus reversa, y toda la implicidad que eso determina en toda la familia diciendo que algún problema tiene, y no, es solamente que el ductus no es, la ventana del Doppler no está en el aliasing del ductus, esta aquí es una vena suprahepática y no está en el ductus. Entonces tomen en cuenta esto para que no vaya a nunca cometerse un error de este tipo. Y justamente cuando estamos moviendo el transductor y si el bebé se mueve, miren cómo estamos primero en una vena suprahepática y luego se normaliza con un leve movimiento
de nuestro transductor, o a veces cuando se muere el feto ya aparece un ductus de características normales. Tomen muy en cuenta esto para que no vayan a cometer un error. Tienen que estar siempre en el sitio preciso y con el volumen de muestra del tamaño que es correcto, entre 0,5 a 1 milímetro. Muy bien. Entonces, justamente ahí, como ustedes pueden ver, es la onda suprahepática y el ductus que está aquí. Justamente aquí tenemos una imagen de cómo se ve la vena cava inferior, su espectro, aquí una vena suprahepática y su espectro, acá la vena umbilical y su espectro, y el ductus venoso y su espectro normal, como lo acabamos de ver. Pasamos ahora a lo que Chaui y colaboradores describieron en 2009, un método diagnóstico para detectar espina bífida en el primer trimestre mediante la medición de la translucencia intracraneal. Entonces, anteriormente, esta translucencia intracraneal, la espina bífida se detectaba en el segundo trimestre con estos signos, con un cráneo en fresa, un limón, con una ventrícula megalia, el signo de la banana, porque el cerebelo se impacta sobre la fosa occipital, una compresión de la cisterna magna que desaparece y luego viene el defecto a nivel de la columna. Entonces, los defectos del tubo neural son una de las malformaciones congénitas más severas, afectando al 0,1 al 2% de la población mundial. Entonces, la medición de la translucencia nucal intracraneal, equivale a la medición del cuarto ventrículo del cerebro fetal. El estudio de la misma se lleva a cabo en el mismo periodo de tiempo que los demás marcadores del primer trimestre, como la translucencia nucal, el hueso nasal, el ductus venoso. Siempre el feto en posición neutra, como lo hemos descrito en las tomas anteriores. Este cuarto ventrículo presenta una translucencia intracraneal paralela a la translucencia nucal. Al mismo tiempo que vemos la translucencia nucal, podemos ver la translucencia intracraneal y está limitada por dos bordes ecogénicos, la parte dorsal del tallo cerebral y el plexo coroide del cuarto ventrículo posterior, en la zona posterior. Entre el cuarto ventrículo y el hueso occipital existe otro espacio hipoecogénico que corresponde a la cisterna magna en desarrollo, como vemos en esta imagen. Esta es la imagen descrita en la presentación de Chaui, como les había dicho, en el cual tenemos aquí, como ustedes pueden ver, los tálamos, acá tenemos los ganglios basales, aquí tenemos el tallo cerebral, luego la médula oblongada. Por atrás de esto, este es el cuarto ventrículo. Y luego por atrás está la cisterna magna. Y luego por atrás la translucencia nucal. Entonces tomen en cuenta esto, y esto es muy importante para poder diagnosticar esta patología de la translucencia intracraneal. Entonces estamos viendo el tálamo, los núcleos de la base, aquí tenemos el tallo cerebral y aquí la translucencia intracraneal, luego viene la cisterna magna y después la translucencia nucal. O sea, si vamos desde abajo para arriba, primero la translucencia, luego la cisterna magna, luego la translucencia intracraneal. Es decir, es el tercer espacio que debemos ver. Translucencia, cisterna magna y la translucencia intracraneal. Aquí tenemos varios ejemplos fíjense, la translucencia nucal, la cisterna magna y la translucencia intracraneal. Entonces, en el 2010, ya en una fusión de criterios entre Chau y Nicolaedes, se describió ya esta imagen. Entonces, este trabajo de la translucencia intracraneal. El resumen es que de este artículo se escriben 6 casos de defectos con espina bífida abierta, donde la anomalía fue detectada en un eco de rutina entre las 11 y 13 semanas. Todos los casos fueron sospechados inicialmente durante la realización de la translucencia nucal. Esta espina bífida abierta fue lumbosacra en 5 casos y una cervical. Y una cervical. La translucencia intracraneal estaba obliterada en 2 casos y se encontró escaso fluido en 4. Sin embargo, en todos los casos, las referencias del cerebro posterior y translucencia intracraneal normal estuvieron ausentes. Muy bien, aquí otro trabajo de los mismos y aquí para poner un ejemplo. Entonces, este es un perfil que no es perfecto. ¿Y por qué no es perfecto? Parecería perfecto, pero les decía que para que sea perfecto no debe haber este hueso que estamos viendo aquí, que es parte del hueso malar, de la parte frontal del maxilar. Entonces, aquí quiere decir que el transductor está oblicuo, que no está perfectamente sagital, porque para que esté sagital, esto tiene que estar sin hueso. Sin embargo, aquí estamos viendo una translucencia nucal. Bueno, de todos modos, el valor nos sirve, pero para indicarles lo que les dije, que no debe haber hueso cuando estamos perfectamente sagitales. Como en este caso, aquí no hay hueso. Entonces, esto ya es una vista más normal en que estamos viendo
la punta de la nariz, la piel de la nariz, el hueso nasal, el maxilar superior, la translucencia nucal, la cisterna magna y la translucencia intracraneal. Acuérdense que son tres: translucencia nucal, cisterna magna y la translucencia intracraneal. Y aquí está justamente el tallo cerebral que viene para acá, ¿no? Entonces, normalmente el tallo cerebral es más pequeño que este espacio desde el cuarto, desde la pared del tallo hasta la piel occipital, ¿no? Eso es bien importante tener en cuenta también. Entonces, ahí están los elementos que les acabo de mencionar. Aquí está la translucencia intracraneal y aquí sería la cisterna magna y acá la translucencia nucal para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Al mismo tiempo que podemos ver esto, entonces tenemos los cuatro elementos: hueso nasal, ángulo maxilofacial, translucencia intracraneal y translucencia nucal, en una sola toma, si es que la vista está perfecta y sagital. Otro ejemplo más, en el cual, si bien vemos aquí la translucencia intracraneal y la translucencia nucal, la toma no es perfecta porque no está perfectamente sagital, sino un poquito oblicuo. Esta sí está oblicuo, esta sí está perfecto, y aquí tenemos la translucencia intracraneal y la translucencia nucal, que la tenemos aquí. Pero si notan aquí cuánto mide la translucencia nucal, 3,3 milímetros. Y si notan acá el hueso de la nariz, entonces fíjense lo que estamos viendo: un hueso nasal hipoplásico. Fíjense, hipoplásico, una translucencia nucal aumentada. Entonces hay que tener bien el ojo de lo que les he indicado para que no se nos pase por algo. Esto podría estar en relación con un problema cromosómico y que aparentemente, si vemos la imagen, a lo mejor parecería que está normal. Y cuando definitivamente no existe esta translucencia intracraneal que le estamos viendo aquí, entonces vemos que aumenta esto que les decía, que es el tallo cerebral, que normalmente es más pequeñito. Esto aumenta y se va hacia atrás porque se comprime la cisterna magna, porque no existe translucencia intracraneal, porque el líquido cefalorraquídeo se va hacia la parte de un mielomeningocele, de una espina bífida, de un meningocele. Entonces, no hay cisterna magna y aumenta este espacio. Y aunque la translucencia nucal esté normal, aquí hablamos de una ausencia de translucencia intracraneal, muy probablemente por la presencia de un problema patológico a nivel de la columna distal. Muy bien. Justamente el tronco cefálico está aumentado por la compresión de la cisterna magna, que es lo que les había dicho como en este otro ejemplo. Independientemente de si el hueso nasal está bien y la ausencia está bien, pero hay que tener en cuenta esto porque la patología de un mielomeningocele no necesariamente es un problema cromosómico. Muy bien, hay otro valor que hay que tomarlo en cuenta, estamos ya cerca de terminar, que es la translucencia prenasal, que es importante, y una relación de un promedio con el hueso de la nariz. Entonces, esto lo vamos a ver, como dice aquí en esta parte que está en rojo, que esta relación, el espacio prenasal va a medir 1 milímetro cuando el feto tiene 45 milímetros, es decir, a las 13 semanas, y puede medir acá 1,6 milímetros cuando está en 84 milímetros de longitud caudal. Y la relación entre estos dos huesos, entre la translucencia o el pliegue prenasal y el hueso nasal, tiene que ser menor que 0,6. Vamos a ver ejemplos, porque esto puede resultar un poco turbio si no vemos ejemplos. Entonces, aquí dice como engrosamiento de la prenasal, ¿no? Entonces, debe medir 1 milímetro cuando el feto tiene 11 semanas y 1,6 milímetros cuando tiene 13 más 6 semanas, como normal. Y la relación, si yo divido esto de 1 o 1,6 para el hueso nasal, lo normal es que sea menor de 0,6. Vamos a ver ejemplos. En este caso, aquí tenemos justamente, aquí está el engrosamiento prenasal y la longitud craneocaudal y el grosor que debe tener. Miren en este ejemplo, aquí está un hueso nasal y miren el grosor de este pliegue o tegumento prenasal, como también se lo describe. Entonces, si lo vemos aquí y está medido aquí, fíjense que está medido el número 2, que tiene 6,3, y el hueso nasal, que tiene 8,7. Dividimos
y nos da un valor de 0,69. Entonces, perdón, aquí estoy equivocado, pero bueno, el resultado es 0,69. Si lo normal es menos de 0,6, esto es un signo que tiene importancia en los casos de síndrome de Down. Si en este caso ustedes ven aquí justamente una carita un poco plana, con la frente también, y un aumento de este tegumento prenasal. Entonces aquí tenemos justamente la medición del hueso nasal y de este tegumento prenasal. Si dividimos el tegumento prenasal para el hueso nasal, aquí tenemos justamente las dos mediciones, el 6,3, que es el número 2 del tegumento, para el hueso nasal, que es el número 1, aquí están los valores, nos da más de 0,6, es decir, que es anormal. Y este otro ejemplo, dividimos este, que es el que tiene cruz, el que tiene una X, para el hueso nasal que tiene cruz, es decir, 0,59 para 0,85, y el valor nos va a dar más de 0,6, lo cual es anormal. Y este otro ejemplo en el cual también hacemos la misma división y nos dio 0,77 por encima de 0,6, lo cual es normal, es anormal. Y en este fetito que es normal, en cambio, fíjense el hueso nasal y fíjense lo delgadito de este tegumento o pliegue nasal, estamos midiendo justamente 1,6 para el hueso nasal, que tiene 3,1 y nos da 0,51. Lo normal, decía, es menos de 0,6, entonces es normal. Y el último caso es la arteria subclavia derecha aberrante. Es una anomalía del arco aórtico más común, con una incidencia aproximada de 1,2% en estudios postnatales. Durante los últimos años, esta arteria ha cobrado especial importancia por su hallazgo como marcador en el síndrome de Down. Entonces, embriológicamente, existe un doble arco aórtico y normalmente en el desarrollo embrionario existe una, como una estrechez, digamos, de la parte derecha de este arco aórtico, en el cual se queda la arteria subclavia derecha junto a la arteria carótida. Como fíjense aquí, esto es embriológicamente. Entonces, si cuando existe aquí esta estrechez y desaparece esta parte de aquí, fíjense cómo se van uniendo poco a poco la arteria subclavia y la arteria carótida y terminan formando el tronco brachiocefálico derecho, ¿no? Esto es lo normal, pero si en vez de suceder aquí esta estrechez sucede acá entre la arteria subclavia y la carótida común, entonces la arteria subclavia se va quedando en este lado, como vemos acá, se va quedando aquí, se va quedando acá y se va quedando siempre por detrás de la tráquea y el esófago. Entonces, termina siempre como estando por detrás de la tráquea y del esófago. Entonces, justamente en este otro trabajo, la conclusión dice que es posible la identificación prenatal de la arteria subclavia derecha en más del 95% de los casos. El valor de la arteria subclavia derecha aberrante en cuanto a la detección de trisomía 21 se podría vincular más a su capacidad para descartar esta neoploidía, mientras que la identificación de la misma, sin otros hallazgos asociados, no debería descartarse como hallazgo de alto riesgo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo normal, como todos creo lo tenemos, que del arco aórtico nace el tronco brachiocefálico con la arteria subclavia y la carótida derecha e independientemente al otro lado de la tráquea y el esófago, la carótida izquierda, la carótida como izquierda y la arteria subclavia izquierda. Pero en los casos que les describo, en cambio, se queda a un lado la carótida derecha y la arteria subclavia aberrante, la aberrante, se viene desde el lado y desde el otro lado y pasa por atrás de la tráquea y del esófago, como en este ejemplo. Fíjense aquí, se quedó en un lado la carótida común y la subclavia derecha aberrante nace desde la parte posterior del callado de la aorta y se va por atrás de la tráquea y el esófago. Y esto es lo que es el marcador que estamos anotando justamente como importante como marcador cromosómico en síndrome de Down. Entonces, se habla de que está siempre por atrás de los vasos y que tiene un trayecto un poco
cóncavo al principio y convexo después. Entonces, en este caso que les enseño, aquí tenemos los ventrículos, el ventrículo izquierdo pequeño, hay un canal aurículo-ventricular de por medio y luego vemos que hay una comunicación interventricular y si nos vamos un poquito más arriba, cuando estamos haciendo la vista de 3 vasos, que un poquitito, apenitas más arriba, vamos a ver este vaso que está por atrás de la tráquea y que correspondería a la arteria subclavia derecha aberrante, que esto sería un marcador muy importante para síndrome de Down. Entonces, en este otro ejemplo del libro, vemos aquí justamente la arteria subclavia derecha aberrante por atrás de la tráquea, como lo vemos aquí, que es uno de los marcadores que también están descritos. El que les mencioné, aquí está la tráquea y el esófago, y la arteria por atrás de la tráquea y el esófago. Entonces, es importante decir que dentro de los marcadores que les he mencionado, el hueso nasal ausente puede estar presente en un 65% en trisomía 21, el ductus anormal en 65%, la regurgitación tricuspidea también, el ángulo maxilofacial ha aumentado al 70%, pero pueden también estar presentes en un índice bajo de personas normales que no tengan necesariamente un problema cromosómico. Como conclusiones diremos que en el momento actual la exonografía es el mejor y más confiable método no invasivo de detección de normalidad o anormalidad fetales, con un margen altísimo de confiabilidad que se mantiene siempre en constante investigación y desarrollo científico que nos obliga a una actualización constante. Gracias a los adelantos de la tecnología y el desarrollo de nuevos parámetros permite un diagnóstico cada vez más temprano de la patología fetoplacentaria, el mismo que en muchos casos debe ser confirmado con exámenes complementarios. Y con esto terminamos esta charla. Muchas gracias. Espero que les haya sido de validez todo lo que hemos hablado al respecto. O sea, hay muchísimo más que hablar, pero no el tiempo no da para hablar de esto. Y con esto, pues, dejo de compartir mi pantalla. Insisto.